Tiene la palabra el señor ministro Iván Granda Molina, si está gentil, señor ministro. Gracias, señor secretario, señor presidente. Bueno, primero, reconocer efectivamente lo que decía el asambleísta Cucalón. Nosotros estamos aquí para informar en función de nuestro deber que tenemos con la asamblea de hacer lo que corresponda. Intentaré contestar todas las preguntas de la forma como ustedes se han dirigido a mí, señores asambleístas, con el respeto y la consideración del caso en función de su investidura y su representación popular. El asambleísta Jaime Olivo hablaba de qué pasa con las enfermedades catastróficas y de alta complejidad que estamos haciendo. Junto con Carolina, con la Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida, nosotros tenemos mapas de calor, identificación clara, concreta, precisa, teléfonos, lugares de dónde están personas con discapacidad, dónde están adultos mayores, dónde están personas con enfermedad catastrófica, y estamos llegando con alimento. Tenga la plena seguridad, estimado asambleísta Jaime Olivo. De igual forma, en este caso, también planteó qué está pasando, cómo se está coordinando para llegar a los y cómo se está estableciendo un proceso en donde tengamos conductas y políticas públicas desde la perspectiva de multiculturalidad y plurinacionalidad. Nosotros todos las directrices que se han establecido han sido en las distintas lenguas nativas de los distintos de las distintas nacionalidades. Hemos recibido criterios también de varios tenientes y jefes políticos que están en territorio para llegar junto con dirigentes comunitarios en los distintos puntos y también con los gobernadores. Me decía usted también que se ha hecho con varias nacionalidades, por ejemplo, a través de el trabajo articulado con organizaciones de derechos humanos, la misma CEDUM, la misma actores sociales que trabajan en la zona. Estamos llegando paulatinamente, todavía no hemos hecho con la profundidad, y tengo que decirlo y ser claro y concreto respecto de varios temas. Hemos llegado a varias comunidades ya, estamos llegando hasta el día domingo en todas las comunidades Huaorani, Siona, San José de Huisicuya, entre otras que están en el nororiente, en poblaciones indígenas, pero también en poblaciones y nacionalidades afroecuatorianas. Tengo que decirle que nos faltan las manos. La acción del gobierno nacional ha vinculado que el MIES sea parte de la primera línea, y eso ha establecido condiciones en las cuales nosotros lo que estamos planteando es un trabajo articulado con organizaciones de sociedad civil que trabajan en el sector, con quien tenemos apoyo también de Fuerzas Armadas, de Policía Nacional, para llegar a cada rincón del país. Por ejemplo, como lo he dicho, varias de las comunidades guaraní estarían hasta el día domingo con kits alimenticios. Ahí hemos hecho otro dimensionamiento, porque nos han pedido cosas que, por ejemplo, no estamos entregando en Guayaquil o en Quito, como caja de fósforos, como jabón azul. Disculpe la, el ejemplo, pero creo que así corresponde plantear las cosas. Nosotros sí tenemos una condición, una connotación de buscar que la política pública tenga criterios, no solo de género, sino también de plurinacionalidad y multiculturalidad, desde la perspectiva de juntarnos en este momento en el país para lograr mejores condiciones de desarrollo en las políticas públicas sociales. De igual forma, estamos armando un plan para todos los CDIs que trabajan con poblaciones indígenas y afroecuatorianas para poder justamente establecer desde la perspectiva de el que recibe la atención, se pueda ciertamente plantear esa política pública de repensar justamente aquella, porque la política pública no tiene que tener distintos enfoques, y así lo estamos haciendo. Eso a la asambleísta Jaime Olivo. Bueno, a la estimada coterránea Gloria Astudillo, efectivamente, nosotros ampliamos y establecimos procesos de prevención del coronavirus el 26 de enero ya en determinados lugares. Fuimos los primeros, la primera organización, y esto contesto a varios de los asambleístas que tenían esta duda. Fuimos los primeros en establecer procesos de protocolos de prevención para coronavirus en geriátricos del país vinculados al MIS, no solo con
temas de aislamiento, sino también con desinfección con rayos ultravioleta, que permitía la tecnología en aquel momento. Nosotros fuimos preparados, tenemos la bendición, digo yo, de que no tenemos personas fallecidas por COVID-19 dentro de los centros geriátricos del Ministerio de Inclusión Económica y Social, a través de este proceso de prevención que se fueron desarrollando desde, inclusive antes de que venga el coronavirus al país. De igual forma, los centros y los servicios residenciales y de acogida siguen funcionando con medidas y protocolos de prevención y protección. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos dos tipos de servicio: residencial, que viven con nosotros, y diurnos, que los adultos mayores, por ejemplo, iban de 8 de la mañana a 3 de la tarde, salían con el almuerzo y se iban a sus hogares. Eso está totalmente suspendido y va a seguir suspendido tanto en el semáforo rojo como en el semáforo amarillo por evidentes condiciones. También tengo que decir que nosotros, a pesar de no tener competencia, en las personas que, pues, por ejemplo, vinieron en procesos de ayuda, de vuelos humanitarios, atendimos a estas personas. Si ustedes ven, yo les leía, la misión y visión del Ministerio de Inclusión Económica es grupos de atención prioritaria, sectores vulnerables, pero no hemos escatimado esfuerzos para llegar a quien lo necesita, porque la realidad es sui generis, la realidad es compleja respecto de la situación del país y nos toca hacer de todo. Y ese encargo que tenemos del presidente ha implicado que tengamos 20 albergues para personas en situación de movilidad, por ejemplo. Nosotros no tenemos la competencia de la movilidad, lo tiene la Cancillería. Junto con ellos hemos establecido protocolos para poder atender a las personas en situación de movilidad y en situación de calle. Y eso ha vinculado esfuerzos importantes de la primera línea del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Y por eso es que le contesto así a la estimada asambleísta Gloria Astudillo respecto de cómo ella nos permitía hacer las preguntas de cómo se han garantizado la protección de otros grupos de atención prioritaria. Como les decíamos, en todos los geriátricos, la desinfección con rayos ultravioleta de todos los centros gerontológicos y de acogida, de todos. Guayaquil fue la prioridad, en Los Ríos, porque ahí tuvimos los primeros casos cero. Nos preguntaban también el tema de cómo está la alimentación. El asambleísta Astudillo decía de las personas y de los usuarios del MIES. Nosotros lo que hicimos es un esfuerzo y un cambio en los procesos de convenio para llegar a 119.700 usuarios a través de kits de alimentación desde abril y mientras dure la emergencia sanitaria, de todos los usuarios MIES de CDIs, de todos los usuarios MIES de los que tenían alimentación pagada por el gobierno nacional en estos grupos de atención prioritaria. Efectivamente, la coordinación y articulación en territorio. Yo les voy a contar, y con esto quiero contarles a varios de los asambleístas y las preocupaciones de los asambleístas. Sí, coordinamos. Nosotros no hemos mirado bandera política de ninguna naturaleza. Creo que no es el momento y sería algo que no nos podríamos perdonar, y tampoco mirarnos al espejo. Nosotros, cuando dijimos la campaña Dar una mano sin dar la mano, dijimos que todo sea, que no sea, la campaña no tenga dueño, que la campaña sea de toda la ciudadanía que lo necesita. Y voy a dar ejemplos. Hemos trabajado con el prefecto Byron Pacheco de Cañar, que tiene otra vinculación política, con la prefecta de Esmeraldas, con el prefecto Yacu Pérez, con el prefecto Antuni, con el prefecto Dávila en Loja. Y tomo como ejemplo estos prefectos porque he estado muy cerca de ellos y de su accionar, que ha sido importante. ¿Y por qué tomo estos nombres? No quiero ser injusto con el resto con los que tenemos convenios. Son 231 convenios con GATS parroquiales a nivel nacional. Pero hablo de ellos porque el presidente, en su Consejo de Ministros, encargó la operación de acción sanitaria en ciudades como, en mi caso, la provincia de La Suay, Cañar, Morona, Santiago y Loja. Y desde esa perspectiva, nosotros hemos mantenido un diálogo directo y he dispuesto a todos por escrito, a cada zonal y a cada director distrital, que coordinen con los gobiernos de cercanía para llegar con los kits alimenticios, que coordinen con el AME y con el CONGOPE y el CONAGUPARE para que el ejercicio político de la política pública sea eficiente. También el asambleísta Cucalón preguntaba,
En Guayaquil, por supuesto, en Guayaquil también, señor Rodolfo Vaquerizo lo ha hecho con las dos máximas autoridades del municipio y de la prefectura, entiendo, no con ellos, pero sí con sus subalternos, para lograr este objetivo que creo que es común. En Guayaquil, el Banco de Alimentos ha sido vital en este ejercicio, estimado asambleísta Cucalón. Es una iniciativa privada. Nosotros a ellos les entregamos 20,000 kits y ellos entiendo que estarán alrededor en la entrega de 220,000 kits, porque la semana pasada yo le voy a mandar esto con información, si es que me lo permite, además de eso, Paul Palacios, que es el que dirige la iniciativa, eh, para que justamente darle datos precisos. Nosotros hemos llegado con 107,000 kits entre la gobernación y el Ministerio de Inclusión Económica y Social, eh, también con organizaciones de base, con organizaciones de sociedad civil, fundaciones, porque como le decía, nos falta brazos, nos falta gente, nos falta tiempos, la situación ha sido muy, muy complicada, muy dolorosa, comparto con ustedes, yo creo que como ecuatorianos, a todos nos cobija una sola bandera, la amarillo, azul y roja, esa nos tiene que abrazar y esa es la que nos tiene que encontrar, más allá de cualquier diferencia que podamos mantener, creo que en eso estamos de acuerdo. En cuanto a la alimentación escolar, estimada asambleísta Astudillo, así lo estamos haciendo. El secretario de gabinete, Juan Sebastián Roldán, así lo dispuso, que se establezca un proceso de coordinación con el Consejo de Ministros para buscar justamente que no se duplique las acciones de coordinación, no solo a nivel de ejecutivo, sino con los distintos niveles de gobierno. En cuanto a qué acciones concretas, y por ahí empezamos también a contestar, por ejemplo, la duda del asambleísta Vilma Andrade, que la estableció y la planteó la asambleísta Astudillo. Yo creo que los dos temas son importantes. Llegar con un kit y llegar con un bono. Si es que ustedes ven, los multilaterales aconsejan el recurso económico. ¿Por qué razón? Porque no genera tanta movilidad y es menos difícil la logística. Ustedes se acordarán del terremoto de Manabí, todos con profundo dolor también. Se cumplió hace poco tiempo 4 años de, este suceso doloroso para el país, pero la última milla era la difícil. Y por eso es que nosotros estamos planteando una generación de actividades que nos facilite la última milla, para que la solidaridad no se quede embodegada, para que la solidaridad más bien esté buscada desde la perspectiva de solucionar y resolver, ya sea con el GAT parroquial, con el GAT cantonal, con la prefectura, con la iglesia, con la sociedad civil, con la fundación, con la organización. No importa quién lo haga, pero que se haga. Este es el éxito de que podamos tener un tejido social cuidado. ¿Por qué no? ¿Por qué bono? Porque es más fácil en lo logístico. Porque entregar 6 millones de kits, 7 millones de kits o 3 millones de kits embarga un proceso en donde un ejército de personas tiene que ir a entregar cada kit. Y eso es complejo, porque como les planteaba, la mitad de mi equipo en Guayaquil recién saldrá de aislamiento en 2 o 3 días más. Lo mismo me sucede con Manabí. Y el trabajo que ellos han hecho ha sido con profundo afecto a sus conciudadanos. Y por eso creo que el un bono de asistencia es la contraprestación inclusive recomendada por los multilaterales para que ese objetivo llegue a que la persona pueda, por ejemplo, comprar en su tiendita de barrio. Por eso es que estábamos planteando el corresponsal no financiero. Me parece que el asambleísta Samaniego, perdón, el asambleísta Henry Cucalón, planteaba cuál ha sido la asignación presupuestaria para los bonos de contingencia y de protección familiar. Son 114 millones en la primera y segunda fase y se necesita 150 millones de dólares para la tercera fase, asambleísta Cucalón. Efectivamente, en el tema de aglomeración que usted planteaba, nosotros planteamos 14,000 puntos en esa dinamización de la tienda pequeña. Establecimos, y a pedido del MIES, se estableció que los bazares y tiendas que pagan bono
puedan abrir hasta las 2 de la tarde. Los bazares estaban, por ejemplo, una librería, perdón, una papelería, no podía abrir. Después de la resolución, se podía abrir para el pago del bono. Ustedes saben, no podemos hacer comunicación ahora. Entonces, lo hemos utilizado, el mecanismo de comunicación ha sido las cadenas, la radio comunitaria, las entrevistas, para buscar ese objetivo. El llamado ha sido la corresponsabilidad. Es decir, nosotros entregamos un bono como Estado, para poder garantizar ese tejido social, pero que los ciudadanos vayan al banco del barrio, a Banco Mi Vecino o al Banco Mi Banco, que son los que tienen esta singularidad de atención en los territorios. Pero ayer la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria planteó otra herramienta y tuvimos la reunión el fin de semana para lograr, por ejemplo, que determinadas cooperativas de ahorro y crédito que tienen ya un servicio de ir al territorio e ir a la casa de las personas. Eso nos ayudará con adultos mayores a que no vayan y no se movilicen, también personas con discapacidad que reciban el bono de protección familiar y comunidades que estén muy lejanas. Estamos armando un plan de pagos que sea todo el mes y desde esa perspectiva, esta iniciativa, por ejemplo, en Chimborazo, con la cooperativa Daquilema, por ejemplo, para decir un ejemplo. Esta cooperativa tendrá funcionarios que irán a la casa, darán el pago de $60, si es que es primera fase, que es lo que le correspondería a los 400,000 familias, y eso permitirá que tengamos una menor movilidad ciudadana. Todos los esfuerzos los estamos haciendo y todo lo hemos coordinado, lo hemos hecho con la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, con los corresponsales no financieros, con la Asociación de Bancos, para lograr este objetivo que es el de todos, el que no exista aglomeración. Sí, ya le contesté justamente a asambleísta Cucalón, pero le voy a mandar por escrito, si es que a usted le parece, el tema de dar una mano sin dar la mano, Guayaquil puntualmente. Lo haré con todos los asambleístas, si les parece, al presidente de la asamblea, con un informe general, para que todos estén absolutamente seguros de que lo estamos haciendo de la forma que la hemos descrito a lo largo de esta presentación. En el caso del tema de Inés Chambers, acabo de preguntar a una de mis viceministras qué es lo que está ocurriendo. Efectivamente, falta un aval. Buscaré que esto se solucione esta semana. Hay un problema de caja fiscal que nosotros tratamos de resolver. Sin embargo, lo estamos planificando en esta semana, asambleísta, y sin duda su preocupación la hago mía. El asambleísta Samaniego planteó muchísimas preguntas, pero por ejemplo, él hablaba de los temas de los albergues del MIES. Nosotros, de los que están en primera línea, los residenciales, estamos priorizando pago para residenciales. Habló de usted del tema de primera infancia, ¿cómo lo vamos a hacer? Creo que debemos reunirnos urgente, asambleísta Samaniego. Nosotros mandamos algunos criterios respecto de las reformas del Código de la Niñez. Hay una comisión especial. Nosotros daremos todo el apoyo y el respaldo. Convóquenos las veces que sean necesarias, porque ahí estarán vinculadas varias de las decisiones y acciones que tendremos que establecer para la primera infancia del país, de la primera infancia y de la niñez y adolescencia del país. El país cambió, el mundo cambió, tenemos la situación sui generis, tenemos que buscar cómo establecer, por ejemplo, de que no haya un hacinamiento en temas de audiencias para temas de alimentos. Tenemos que tomar acciones inmediatas y ahí le extiendo la mano para poder trabajar de forma articulada. Nosotros hemos presentado, y me parece que previo a que acabe el año anterior, ya un grupo de normativa que vinculaba una protección a las familias, pero sobre todo desde la perspectiva de niñez y adolescencia y con su enfoque puro. Y ahí la sociedad civil siempre ha estado ávida. Hubo un trabajo importante por varias personas con alta experiencia y trayectoria en el mundo de la defensa de los derechos de los niños y adolescentes del país. El COE Nacional, le pido, y con las debidas disculpas, yo estoy en el COE Nacional y puedo hablarle de los temas vinculados a los procesos de contingencia frente a los distintos semáforos. Por ejemplo, en el caso de los semáforos rojo, nosotros buscamos el aislamiento y generamos que todos nuestros
funcionarios de primera línea cumplan con el tema de los kits, que las brigadas se den y que la protección familiar se ejecute de la forma en la cual la hemos detallado a lo largo de esta presentación. En el caso de Amarillo, estamos coordinando con todos los alcaldes, he pedido a los zonales y distritales que conversemos con todos los alcaldes para generar condiciones de apoyo conjunto en esa corresponsabilidad que tenemos con la mayoría, con casi todos los alcaldes del país hemos firmado convenios de cooperación en el marco de protección de adultos mayores, niños, porque como hemos dicho, los cooperantes no son nuestros usuarios, más bien los cooperantes son nuestro brazo social para permitir que seamos mucho más ágiles en la política pública en territorio, desde esa perspectiva de género, desde esa perspectiva territorial, étnica, además de eso, desde la perspectiva de multiculturalidad y plurinacionalidad. En Cayambe tenemos un proyecto increíble que lo estamos haciendo con el alcalde, junto con Naciones Unidas, desde esa perspectiva, y lo estamos justamente vinculando a ese rol de hoy, que sería el distanciamiento social, si es que Cayambe lo establece. Esperemos a que decida el alcalde cómo lo va a hacer, pero desde mi competencia yo le puedo hablar. Si es que usted requiere mayor información, con las debidas disculpas, me parece que el canal es del COE Nacional y ellos estarán ciertamente entregando la información que corresponda. En cuanto al registro social, el registro social es único. El registro social es, y voy a, primero, con esto ciertamente podré contestar a varios asambleístas. El registro social no le corresponde al MIES. El registro social no es del MIES. El registro social le entrega una base de datos al MIES, al MIDUBI y a toda la política social. Y esto ha sido así siempre. Funciona así Colombia, funciona así Perú, porque yo no me puedo hacer mi propia base de datos. Imagínense ustedes la falta de transparencia y el problema que tendríamos si es que el Ministerio de Inclusión Económica hace la base de datos y paga. La Contraloría nos glosaría de forma inmediata. El registro social estaba actualizándose en el año 2020, en este año, que se suspendió por la emergencia sanitaria. Ese registro social, antes yo no sé cómo lo hacían, pero había estos problemas en los cuales no existía corresponsabilidad desde desde las necesidades territoriales. Yo le voy a decir cómo estábamos haciendo y cómo nosotros garantizábamos que el registro social no tenga discrecionalidad de ninguna naturaleza. ¿Sabe cómo? Asambleísta Samaniego, a través de las universidades y el tanque de pensamiento de este país. El registro social, por ejemplo, en el Guayas iba a ser construido a través de recursos, evidentemente, del Estado, pero en convenio con la ESPE. En Cotopaxi, con la Universidad Técnica de Ambato. En Chimborazo, con la ESPOCH. Y así con el INEC en otros lugares. O sea, estábamos logrando generar condiciones técnicas desde una métrica que permitía que técnicamente sea configurado este registro social. Sin ser el titular del registro social, porque esta es una unidad autónoma del MIES, con la debida consideración, señores asambleístas, voy a decir lo que le corresponde hacer al registro social y cuál es su metodología. Vuelvo a insistir, no soy yo el competente, ni soy parte de la unidad del registro social, ni depende del Ministerio de Inclusión Económica y Social. ¿Cuál es su principal finalidad? La del registro social es administrar información y estimar los niveles de bienestar de los núcleos familiares que son potenciales beneficiarios de las políticas y programas de protección social y subsidiarios estatales. Se levanta la información a través de una encuesta. Esta información se procesa y se establece un índice de 0 a 100. Es un catastro, consta la información social, económica, demográfica, individualizada a nivel de hogares y núcleos familiares. Construye su base los datos a partir de los componentes esenciales. Por ejemplo, la información de los hogares levantada mediante una visita de campo, hoy no se la puede hacer. Aplicación del índice de registro social que permite obtener una clasificación socioeconómica de los núcleos familiares. A partir de la implementación de la metodología del índice de registro social, se obtiene un porcentaje entre 0 y 100, que indica la condición de vulnerabilidad de las familias. Conforme el puntaje es menor,
la condición de la vulnerabilidad de la familia es mayor. Una familia que consta en el registro social y tiene correspondiente índice de clasificación socioeconómica podría acceder a beneficios sociales, programas de protección social o subsidios estatales, siendo las instituciones encargadas de generar las políticas públicas, cada una en el ámbito de sus competencias. Como decíamos, yo soy usuario del registro social. El Midubi es usuario del registro social. Desde esa perspectiva, ese cálculo del índice de registro social se construye una variable que resume las condiciones de vida de las familias basada en la información que se levanta en el registro social. Se procede a realizar la transformación estadística de una variable de bienestar de tal manera que la puntuación de cada familia esté en el intervalo de 0 a 100 que habíamos mencionado. Por lo tanto, el puntaje que tiene cada familia representa su condición de vulnerabilidad. Al ordenar dichos puntajes de menor a mayor, acotados entre 0 y 100, es ciertamente posible identificar a las familias en condición de pobreza extrema o pobreza y de no pobreza, y los que están en el límite. El catastro del registro social es una base de posibles beneficiarios, ya que la unidad del registro social establece las líneas de corte de pobreza y extrema pobreza. Y son las instituciones usuarias, nosotros, el MIES, el MIDUBI, las que definen los umbrales y en consecuencia a los beneficiarios de sus programas. En el caso de las personas que reciben el bono de protección de emergencia, no reciben otro tipo de subsidio. Ahí el asambleísta Freddy Alarcón nos decía, pero es que reciben bono de desarrollo humano y bono de contingencia. Asambleísta, le digo yo, con toda la certeza, es imposible. ¿Por qué razón? Porque cuando cruza la base de datos, nosotros lo que hicimos es plantear una exclusión. Una persona que recibe el Joaquín Gallegos, un bono de discapacidad, el bono de la pensión de mis mejores años, no puede recibir nunca bono de protección familiar. Entonces, eso es imposible. No lo pueden hacer porque si no, el sistema fracasa. Esa es una de las causales o las acciones que nosotros establecimos. Nadie que recibe bono de protección familiar está recibiendo otro tipo de asistencia social. ¿Quiénes son los beneficiarios? Son familias en situación de pobreza, que esto sí lo planteamos nosotros, y vulnerabilidad, que están entre pobreza y vulnerabilidad. En este caso, 58% en pobreza y 42% en vulnerabilidad de la primera fase. Y les voy a dar unos datos más que creo que pueden ser mucho más directos. La mayoría de las personas que reciben el subsidio se dedican a la agricultura, el 29% de la primera fase. Al comercio, el 21%. La manufactura, el 12%. La construcción, el 6%. Mucha gente dirá, pero es que a mucha gente no le han dado. Efectivamente, las necesidades son mayores. Y con la aplicación de la ley que está en sus manos, podremos llegar a 1 millón de familias más. Tengan la plena seguridad de que el registro social está generando las acciones necesarias para entregarnos un registro social absolutamente depurado en las condiciones que marca la ley y en las cuales tienen ellos su mandato. También el asambleísta Samaniego decía, efectivamente, ¿qué ha pasado con los temas de precarización y demás? Por ejemplo, Furukawa, 20 años, todos conocen el caso Furukawa. Nosotros establecimos un contacto ya con la sociedad civil, con las organizaciones, con el CEDU puntualmente. Tuvimos una conversación con el hermano Elsie Monge y establecimos un proceso de protección en donde recabamos todos los datos de estas personas, que inclusive muchas de ellas no tenían cédula, en función de que 20 años estuvieron ellos en este problema, que es doloroso. Mi gente del MIES, la gente del MIES visitó y junto con la sociedad civil y se ha entregado, por ejemplo, kits de alimentos a todas aquellas personas que estaban en esta situación. Y también se hizo un levantamiento de datos excepcional, riesgoso, complicado, que ha sido remitido al registro social para que ellos analicen y establezcan si es que corresponde o no. En el caso de los despidos que usted planteaba, fue compra de renuncia obligatoria asambleísta. Está garantizado y legislado en épocas pasadas, en años pasados, por las otras asambleas nacionales,
estábamos nosotros haciendo un proceso de reestructura, haciéndole al MIES mucho más corto, mucho más eficiente, mucho más rápido, y fue mediante decisiones técnicas la exclusión de estas personas a las cuales previamente, el día de la notificación, se les entregó lo que les correspondía como indemnización. Pero no olvidemos quién hizo y quién estableció esta normativa de la compra de renuncia obligatoria. No fuimos nosotros. Eso fue, y está marcado en la norma, está marcado en la ley, que fue establecido por el Código de Trabajo del momento que está vigente, del Código, perdón, no del Código de Trabajo, sino de las leyes que facultan aquello. Entonces, no comprendí mucho su pregunta, si la preocupación era por los 200 funcionarios, ellos recibieron su indemnización, se cumplió todo a rajatabla en función de la ley y de lo que la normativa nos obliga. No hay precarización laboral, ahí hay un proceso y una acción legal debida que corresponde a la autoridad del Ministerio de Inclusión Económica y Social a través de informes técnicos de aquellas personas que han cumplido ya su tarea dentro del MIES, y en un proceso de reestructuración laboral que corresponde a cada ministerio en función de las necesidades que éste tiene. El MIES tiene 13.600 funcionarios. Usted está hablando por 200 familias o 200 personas. Yo lamento, yo sé que es difícil, complicado en el tema familiar posiblemente de estas personas, pero se cumplió claramente la norma, se depositó esos recursos antes de que sean notificados y se cumplió con la ley. Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar es siempre cumplir la ley, y eso lo hemos hecho. Nosotros empezamos un proceso de reestructura porque existían distritos que eran tan largos que llegaban de Guayaquil a Santa Elena y hasta Bolívar. Y lo que logramos hacer es que los distritos sean más acordes a las provincias, a las direcciones, y que sean más eficientes, más rápidas. Gracias a eso tenemos hoy día un MIES mucho más ágil y mucho más dispuesto en territorio para hacer justamente lo que estamos haciendo, que es garantizar el tejido social. Pero entiendo que esa era una de las preocupaciones que entiendo yo, usted las tenía, no tiene nada que ver con la ley ni con la comparecencia, pero me parece que por el respeto que le tengo, le contesto. El tema de renta básica, y a nosotros nos interesaría, sin duda, entregar muchos más recursos a las personas que están en umbrales de protección social. Lamentablemente, la situación del país, ustedes ven, países del mundo, Estados Unidos, cuánto ha invertido en temas de salud social, igual Francia, igual Perú, igual Chile, igual Colombia. Sin embargo, lo que nos ocurre, asambleísta Samaniego, es que la realidad del Ecuador es que no tiene espacio fiscal, no tiene ahorros públicos, no tiene reservas internacionales suficientes, no tiene acceso a los mercados ampliados, no puede expandir el crédito si no recibe dólares de afuera. Se inyectó capital en Colombia porque tiene una reserva fiscal importante, igual que Chile. Porque en épocas en donde existía mucha bonanza, donde existía el petróleo tenía valores importantes, ciertamente estos ahorros no se los estableció ahora, y me parece que esa es la situación de hoy día, plantearnos esas condiciones. También tenemos, usted nos hizo una pregunta de los $60, sí, efectivamente, porque es del 25% del consumo familiar básico. Y claro, evidentemente estamos este rato haciendo nuevos cálculos, pero era básicamente por esa condición. Creo que, no sé, había muchísimas preguntas de la asambleísta Samaniego, espero haberles contestado las más importantes. En cuanto a los albergues del MIES, todos están funcionando. Estamos estableciendo y acotando básicamente que efectivamente así lo hagamos, que podamos, como el caso de Inés Chambers, igualarnos en todo lo que corresponda. No es por falta de voluntad ni falta un trámite. Muchos de las personas o de las fundaciones que prestaban y cooperaban con el MIES no presentaron
la, la, las cuentas, o más bien dicho, los, los, la, no finiquitaron los valores del año 2019. La Contraloría me prohíbe con ellos renovar contratos hasta que no se haga tal finiquito. Ese es un problema que lo estamos tratando de resolver apoyando a las cooperantes de la mejor manera posible. Tengo un equipo especial en Quito, que era su preocupación para aquello. Esperemos para que para el día jueves podamos contestarle de mejor manera. Yo le mandaré por escrito todo lo que hemos realizado y por qué causas efectivamente no se puede renovar un convenio. Pero es básicamente un factor de Contraloría que me prohíbe expresamente. Nosotros, inclusive para bajar la carga de estos cooperantes, eh, antes se entregaban dos garantías, la de buen uso y la del fiel cumplimiento. Ustedes claramente conocen que el del buen uso es cuando uno anticipa los valores. Esa la suspendimos porque nosotros siempre pagamos por servicio. Esa era una locura que se creó en un acuerdo ministerial que ya ha sido corregido. Ahora solo es la de fiel cumplimiento, que es una normativa legal que ustedes conocen. En emergencia sanitaria es imposible que nos presenten esa garantía. Sin embargo, estamos buscando solucionar de alguna otra forma que, que la ley da. Pero efectivamente, esas son las causas por las cuales, por ejemplo, en algunos casos no se han firmado convenios, pero que estamos tratando de resolverle de distinta forma. Había una preocupación por parte del asambleísta Freddy Alarcón de comida en sucumbíos. Voy a revisar a asambleísta, le mantengo informado de forma inmediata, por supuesto. He ampliado ya el tema del registro social, hemos contestado creo que con toda la propiedad. También lo del bono de protección familiar. Sí, me tocaría contestarle también a la asambleísta María José Carrión. Usted se preocupaba, sí, por el tema de violencia intrafamiliar. Si bien la Secretaría de Derechos Humanos, la rectora de la política en materia del sistema de protección, de prevención de la violencia de género, nosotros el día de mañana estamos lanzando un programa virtual, pero que además de eso cuenta con alrededor de 100 psicólogos, 100, perdón, 27, 30, no tengo el dato, pero ya le reviso a asambleísta y le mando por escrito también, de personas que están vinculadas a temas de psiquiatría, para poder atender a las personas que podrían tener una emergencia en estas dos consideraciones. También en este sentido estarán 100 médicos que no atenderán nada que sea COVID, sino básicamente temas distintos a este diagnóstico, con el objetivo de buscar proteger también los sistemas de salud pública. Y ahí entra un rol muy importante que estamos conversando con la secretaria de Derechos Humanos, Cecilia Chacón, que es el tema del tratamiento de la violencia intrafamiliar, que realmente es dolorosa y complicada. Y en ese sentido estamos con este proyecto que esperemos que tenga resultados adecuados respecto de buscar estas iniciativas. De igual forma, la Fiscalía, entiendo yo, el sistema, tuvimos una reunión hace pocos días de cada uno de los miembros del sistema que tenga que establecer condiciones que posibiliten estas acciones para prevenir la violencia intrafamiliar. De igual forma, lo está haciendo el Ministerio de Gobierno, lo está haciendo la Secretaría de Derechos Humanos, que es la coordinadora a la que nosotros nos compete. Estamos con esta plataforma digital que tiene un valor de costo de cero, que es a través de una fundación que se llama Sevia, que está a lo largo y ancho del país y que ciertamente va a permitir que desarrollemos este proyecto. Sí, de acuerdo, estimada asambleísta Carrión, usted tiene toda la razón en cuanto al tema de economía popular y solidaria. Nosotros le mandaremos toda la información. Es nuestra preocupación cómo reactivar el sector, sobre todo en economía popular y solidaria que se dedica a servicios. Estamos justamente vinculándonos a trabajar esos temas para darle especial énfasis ahora que podrían existir posibilidades de empezar con crédito barato, con CONAFIPS y el IEPS se están ya planteando condiciones de desarrollo, otros en la Amazonía, en el centro del país, en el Austro, en Guayaquil, desde una perspectiva también territorial y desde la economía popular y solidaria.
porque efectivamente ellos también han estado sufriendo y no hemos dejado de trabajar con ellos para buscar justamente proteger este sector. En cuanto a niños, frente a el COVID, estamos ya acabando el plan de contingencia. Sin embargo, en los casos que hemos tenido, tuvimos uno en Manabí, otro en Guayas, otro en Los Ríos, también uno en Esmeraldas, me parece. Eh, los niños han sido de forma emergente, eh, hemos buscado a sus familias ampliadas, están con sus tíos, con sus tías y están con vigilancia o más bien dicho con un proceso de nuestras personas que trabajan en temas de protección especial. Si bien no tenemos juzgados todavía, hay juntas cantonales de protección, hemos establecido acciones ya para precautelar la lamentable pérdida de, de, los, de los padres de los niños. Es una situación de vulnerabilidad de estos niños y desde esa perspectiva nosotros estamos trabajando con juntas cantonales en algunos casos y en otros casos me parece que es una discusión que se debe plantear, pero la hemos establecido desde la perspectiva de familias ampliadas que tienen el seguimiento de las técnicas del MIES de forma absolutamente delicada y sobre todo del día a día. Estas son varias de las preguntas. Mil disculpas si es que no anoté alguna, pero buscaría ciertamente contestar si es que así lo requieren ustedes. Si es que ustedes quieren mandarme por escrito, yo no tengo ningún problema, más bien un gusto poder contestar todas sus inquietudes.